¿Se ha preguntado usted a veces, cuando ve a su hijo, bueno, realmente mi hijo está haciendo cosas maravillosas que a mí ni se me hubiera ocurrido hacer a esa edad? Está haciendo cosas diferentes a otros niños, pero ¿cómo sé si realmente este hijo mío o este hijo de mi hermano es alguien que tiene facultades extraordinarias, o si simple y sencillamente me estoy dejando llevar por mi cariño, que también se vale, por supuesto? Tenemos con nosotros aquí en la cabina de la red de Radio Red a Antonio Rada García. Él es presidente y fundador de Telegenio. Y bueno, pues vamos a tener que empezar preguntándole a Antonio Rada qué es esta fundación Telegenio. Antonio, ¿cómo estás? Hola, doctor, mucho gusto y muchísimas gracias por esta invitación. Mira, la Fundación Telegenio es una fundación que podemos decir que es fuera de serie, en el sentido de que dentro de nuestro país hay muy poca atención a este tipo de niños, que son los niños que a nivel internacional se denomina niños superdotados, o en inglés le dicen gifted child. Entonces, el propósito de esta fundación es llevar a cabo lo que serían centros de metahabilitación, en donde estos niños pueden desarrollar sus potenciales a su propio ritmo. ¿Por qué? Porque dentro del sistema educativo tradicional, ellos van aprendiendo mucho más rápido que el promedio de sus compañeros. Entonces es un poco el ejemplo que siempre me gusta dar tiene que ver con los autos Fórmula 1, en donde digamos, ¿qué pasaría si nos dieran un auto Fórmula 1 para usarlo dentro de la Ciudad de México? Pues dices, bueno, pues es un auto como todos los demás autos, pero como que dirías, bueno, sería un gran desperdicio tener ese auto Fórmula 1 en una ciudad donde no puedes desarrollar esa Ahora tuviste que llegar caminando, ¿verdad? Tuve que llegar caminando. Gracias Sí. al tránsito que tenemos aquí en esta zona de las lomas altas, ¿verdad? Así es. O sea que aunque hubieras tenido un Lotus o un McLaren Fórmula Sí, 1, pues lo de que nada fuera. te hubiera servido, ¿no? Estás igual ante todos datos dentro de estas circunstancias. O sea, para sacarle lo mejor a un niño superdotado, necesitas condiciones especiales de enseñanza. Así es. La Ley General de Educación, en su artículo 41, menciona que tanto los niños con aptitudes sobresalientes como los niños con discapacidad requieren educación especial. Entonces, eso es porque los dos están ubicados a ambos extremos de la campana de Gauss. Entonces, todo está La pensado. campana de Gauss, para nuestro público, Sí. es una muestra estadística en donde siempre la mayor parte de la gente está en medio, pero siempre hay un grupo pequeño en la parte superior y un grupo pequeño en la parte inferior. Exactamente, como si dijéramos, bueno, en términos de estatura, en la Ciudad de México o en todo México, el promedio, pues la población adulta de hombres puede medir 1,70. Pero si yo te digo, bueno, ¿cuántas personas miden 2 metros? Dices, bueno, pues estadísticamente hablando son muy poquitas, y las personas que miden menos de 1 metro, pues también son muy poquitas. Entonces, es un poco esa situación. Eso pasa en todo. En muchas calificaciones, en inteligencia, en fuerza. ¿Cuáles son las características principales de un niño superdotado? ¿Cómo se da cuenta un papá, más allá del cariño, como decía Sergio? Sí. ¿Y cómo sabe realmente que sí? Ok, por ejemplo, uno puede decir, cuando ve a su hijo jugar fútbol, decir, no, es que mi hijo es buenísimo, mete muchos goles. Y dices, bueno, pero ¿dentro de qué tipo de equipo de fútbol está? Si es el equipo de sus amiguitos, dices, bueno, pues sí puede ser muy bueno con respecto a sus amigos, pero no es lo mismo que estuviera en nivel amateur o en un nivel profesional. Entonces, lo mismo, si tú quieres medir, por ejemplo, la velocidad de una persona, dices, pues yo puedo decir que corro muy rápido, sí, pero si te cronometro, ya puedo decir que los 100 metros los corres en 15 segundos, y dices, bueno, pues relativamente rápido. Lo corres en 10 segundos y dices, oye, pues estás muy cercano del récord mundial, entonces pues eres una persona que puede correr muy rápido. Lo mismo sucede con las calificaciones o con la inteligencia. Uno puede decir, bueno, si te das cuenta que, por ejemplo, tu hijo puede sacar 9 o 10 de promedio y nunca lo vas a estudiar, dices, bueno, o hace trampa o aprende muy fácil, porque eso están las dos posibilidades, que saque acordeón, que haga muchas trampas, o que finalmente con leer 5 minutos antes del examen es suficiente. se le graba todo. Y como se trata de repetir de memoria muchas cosas, pues... O con prestar atención nada más durante la clase es más que suficiente. Así es, no tiene que estar ejercitando. Exactamente. ¿Cuáles son las principales características? ¿Hay 9 puntos, 5 puntos? Sí, son 9 características principales. Los que las quieren observar con detenimiento están en nuestra página web, que si quieren nosotros lo decimos. Las principales serían, por ejemplo, gran deseo por aprender.
La diferencia entre un deseo moderado por aprender y el gran deseo por aprender sería la cuestión entre el conocimiento práctico y el conocimiento teórico. Pero eso es más motivación que inteligencia, no sé, inteligencia innata, ¿no? ¿No es así? Así es, sí, pero esa característica de la gran motivación es parte de la cuestión de la superdotación. Tenemos una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Entonces, dentro de la parte cualitativa dices, bueno, pues si le gusta mucho leer, si le gusta mucho entender por cómo funciona un control remoto por dentro, no nada más para saber que puedes cambiar los canales de televisión, dices, bueno, va más allá su... Hay todos los niños que desarman los radios y los televisores. Así es. Y luego hay unos que después de desarmarlos los vuelven a armar. Exactamente. Esos son unos cuantos. Exactamente, sí, porque bueno, uno puede abrir las cosas a golpes, pero pues ya no es lo mismo. Así es. Entonces, también podríamos tener el caso de la creatividad. Por ejemplo, en términos matemáticos, todo el mundo sabemos que, bueno, 2 más 2 es igual a 4, pero si te digo, a ver, dame 8 formas de llegar a 4, dices, bueno, pues es bastante fácil, puedo hacer distintos tipos de sumas, puedo hacer distintas restas, puedo hacer multiplicaciones, puedo hacer divisiones, puedo hacer potencias, puedo hacer logaritmos, puedo hacer... Entonces, conforme vas viendo que tiene esa gran creatividad para llegar al mismo punto, es cuando dices, bueno, es que no se va por el pensamiento lineal de que todo el mundo dice, bueno, hay que leer 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, por ejemplo, el caso de Da Vinci escribía de derecha a izquierda para que nadie lo leyera. Entonces, si hace ese tipo de cosas, dices, bueno, si puede leer de izquierda a derecha, dices, pues bueno, eso, o hablar así también, dices, bueno, es algo que le... ¿Hablar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Sí, bueno, yo conozco... Hablar al revés. Al revés, exactamente. Sí. Entonces dices, wow, o sea, salió un caso, Es un chavo de Puebla. Roma en vez de amor. Exactamente. Amor a Roma, y dices, bueno, ya es un palíndromo completo. Así es. Luego, por ejemplo, una de las últimas características es el perfeccionismo. Nosotros sabemos que, y sobre todo la gran mayoría de la población, pues trabajamos en términos medianos. Es decir, bueno, salió esto, ¿no? O sea, yo tengo que hacer esto y esto hago. Pero hay personas que dices, wow, o sea, le echan tanto pasión, tanto lujo de detalle, o sea, que dicen, no, lo voy a colocar de tal forma que esto le dé un plus, o sea, es como un deseo muy grande por la perfección. Entonces tú puedes decir, es un trabajo de la escuela, les dejan hacer un volcán, y bueno, pues habrá el que pues haga el volcán con plastilina y pues le queda así más o menos, y de repente llegas y te encuentras con alguien que hace una maqueta, que hasta le pone pastito y le pone muchas cosas, y que de repente dices, bueno, parece un volcán en miniatura, o sea, ¿qué grado de detalle te está entregando? Entonces, eso tiene que ver con el perfeccionismo, que lamentablemente a veces también es contraproducente, porque como son tan perfeccionistas, les molesta que no salgan las cosas como ellos querían, entonces pueden ser el famoso mal humor de los genios. O los maestros te dicen que eres un mentiroso, ¿no? ¿Cómo te pasó a ti? En el caso que me pasó a mí, que pues finalmente lo que sucedió fue como que se le hizo tan bueno el trabajo que pensó que un adulto lo había hecho, y yo tenía 10 años, entonces pues bueno, es así como que, y además era yo bastante tímido, ahorita ya soy mucho más extrovertido. Sí, ¿no? Cuéntanos esta Fundación Telegenio, ¿qué es exactamente, cómo apoya a estos niños superdotados? Ok, bueno, el propósito de esta fundación, como ya lo he mencionado, es hacer estos centros porque hay 4 formas de atender a estos niños. 3 de ellos tienen que ver dentro de la escuela y el cuarto tiene que ver con las actividades extraescolares. Nosotros queremos ser esa cuarta opción en donde sea un beneficio en el sentido de que no lo vean como una segunda escuela. O sea, porque no queremos